Una de las maneras en las que no reconocemos o le huimos al conflicto es pensar que somos los únicos y generar lástima. Eso no está bien, porque cuando no reconocemos, rehusamos sanidad, y generar lástima no cambia las cosas, ni tampoco sentir lástima de nosotros mismos cambia las cosas. Quizás estas palabras se oigan fuertes, pero de vez en cuando necesitamos recibir una palabra fuerte que nos confronte y que no nos lleve a consentir el dolor. Es peligroso consentir el dolor porque nos lleva a acostumbrarnos a esa herida y no sanarla. Cuando te acostumbras a algo, peligras en no responder para sanar, para restaurar, para arreglar ese conflicto que llevas por dentro. Porque por lo general podríamos decir que ese conflicto que llevamos por dentro es un asunto que no se resolvió. Es un asunto pendiente. No te voy a hablar hoy de esos asuntos pendientes. En lo que me quiero enfocar en este devocional de hoy es en que no eres el único que estás pasando por esa circunstancia difícil. Porque es fácil adoptar la posición de pobrecito de mí. Yo soy el único, y no es así. Leí una frase que me gustó mucho y quiero regalártela. Todas las personas que conoces están librando una batalla de la que no sabes nada. Así que sea amable. Me gustó mucho porque precisamente en la historia que estamos estudiando y de la que estamos hablando, de Ana, Penina y Elcana, vemos tres posiciones diferentes a través de las cuales podemos darnos cuenta que no somos los únicos que sufrimos y que a veces colocarnos en el papel de la víctima nos convierte en jueces de otros. ¿No te ha pasado? Es que todo el mundo me juzga porque no piensan bien de mí y no se dan cuenta que ellos esto o aquello. ¿Te das cuenta de algo? Cuando te haces del papel de la víctima, comienzas a declarar o acusar a otros. ¿Ves? Es que el que está herido no solo se sigue hiriendo, sino que hiere a los demás. Y cada vez que tratas de protegerte, tu protección se convierte en una herida que abres en otra persona. En 1 Samuel capítulo 1, verso 6, ya hemos leído en este capítulo 1 que Ana no podía tener hijos. Así que la lucha interna de Ana era esa. Pero ahora, ¿qué hay de Penina? Por lo general nos enfocamos en Ana y decimos pobrecita de ella y sacamos la prédica de lo que le pasó. Pero ¿qué hay de Penina? ¿Qué hay de Elcana? ¿Será que Ana era la única que sufría? Aunque la Biblia no lo revele, pero leyendo entre líneas nos damos cuenta que aunque las personas se muestren firmes y que están bien, por dentro llevan un calvario, mis amados amigos. Por eso, por ahí dicen que las apariencias engañan. Ya conocemos cuál era el conflicto interno de Ana. Pero, ¿y qué de Penina? ¿Y qué de Elcana? En 1 Samuel 1:6 dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Si solamente nos quedamos con este texto, vemos a una Penina que se convirtió en la crítica número 1 de Ana. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué esa persona critica tanto? Sé que la crítica genera muchas veces molestia, pero no juzgues el libro por su portada.
y no le asignes la acción a la persona. Es decir, por el hecho de hacer un mal comentario, no definas ya a esa persona. Eso no la identifica. Porque en algún momento el mal comentario lo hiciste tú. Todos fallamos en algún momento. No eres el único y no eres la única con una lucha interna. Tú has guardado silencio y lo interiorizaste. Otros buscan sacarlo, pero de la manera equivocada. Y digamos que esa era Penina. Mofarse, criticar, hacerle bullying a Ana, quizás era su manera de decir: aquí estoy. ¿Por qué? Porque Elcana amaba más a Ana. Elcana no amaba más a Penina por tener hijos. Él tenía más afinidad con Ana. Entonces, si nos vamos al cuarto de Penina, podríamos ver a una mujer que tiene muchos hijos, pero que no era feliz. Tenía lo que Ana no tenía, pero le hacía falta lo que Ana sí tenía. Te lo vuelvo a decir. Penina tenía lo que Ana no podía tener, pero le hacía falta lo que Ana sí tenía. La comprensión de su esposo estaba con Ana. La felicidad del Elcana era Ana, no era Penina. Y aunque compartía con las dos, Penina entonces en su cuarto quizás lloraba. Quizás estaba alegre porque podía tener hijos, pero no tenía cerca a su esposo. Y es que, como dicen por ahí, es que la felicidad no puede ser completa, pero yo creo que en Cristo sí es completa, porque la verdadera felicidad viene de Dios. Solo que esos vacíos que a veces llevamos por dentro se convierten en esos conflictos, en esos argumentos sin resolver, que se volvieron conflictos dentro de nosotros. Y entonces de una u otra manera buscamos las formas de expresarlos. En este caso, Ana se convirtió en la villana de la película. Penina tomó el papel de la villana. Pero al final, si le preguntáramos a Penina cómo se sentía, ¿qué crees tú que nos respondería? Tratar de opacar a otros es simplemente llamar la atención. Tratar de pasar por encima de los demás es simplemente tratar de buscar aceptación, cueste lo que cueste, porque por dentro tenemos ese conflicto. No me siento amado o amada, no me siento aprobado, no me siento aceptado. Así que buscaré la manera, y si tengo que opacar a otros para poder que los demás me vean, lo voy a hacer. Conflictos internos que no son sanos, porque al final no disfrutaremos. ¿Quién puede disfrutar haciéndole mal a alguien más? No hay disfrute en eso. Estás contento y dices: alcancé el éxito. Tuve un ascenso en mi trabajo. ¿Pero a qué costo? Al costo en que hiciste quedar mal a tu compañero de trabajo para que lo votaran y entonces te dieran a ti ese ascenso. No está bien. Tratas de llamar la atención y de tratar de justificar tus actos y convencerte a ti mismo de que estás bien. Y tu mujer entonces dices: tengo un matrimonio exitoso, tengo una familia exitosa. ¿Estás seguro? Porque no tienes gozo en tu corazón y todavía hay un vacío allí. ¿Sabes por qué? Tienes un conflicto interno. Porque a lo que llamas matrimonio exitoso, lo alcanzaste arrebatándole ese esposo a una mujer que dejaste llorando en casa. Las lágrimas de alguien se convirtieron en tu éxito. Sabes que no está bien, pero lo celebras, pero por dentro eres una Penina que está sufriendo. Ahora, ¿qué decir del Elcana? Que no podía entender a su esposa, que quería ir al templo a ofrecer sacrificio año tras año. Él iba a ofrecer tras sacrificio, pero cada vez que llegaba el momento que debería ser de gozo, veía a Ana llorando. ¿Qué hacer en esos momentos?
Porque al final, bueno, trata de entender a los que están a tu alrededor. Pero ¿y quién me entiende a mí? Entonces, necesito darme cuenta que no soy el único que está pasando por ese momento difícil. Todos están pasando por un momento difícil. Así que ponerme en el papel de crítico y de juez no es el correcto. Dar una oportunidad es lo que debo hacer, porque Dios, cada nuevo día, me da una nueva oportunidad a mí. ¿Ves? Eso es maravilloso. Entenderlo es muy, muy importante. Elcana buscaba las maneras de hacer que Ana se sintiera bien, pero no era suficiente. Y ese era el conflicto interno de Elcana. Parece que lo que hago nunca es suficiente. Y se sentía mal por dentro. ¿Quién entendía a Elcana? Pues llegan esos momentos en el que Ana estaba sumida en su dolor, Penina en el suyo y Elcana en el suyo. ¿Cómo te encuentras tú hoy? Dios te entiende. Dios te entiende. Pero no adoptes el papel de pobrecito de ti. Eso no sirve de nada. Reconoce cómo te encuentras. Entiende que no eres el único. Y deja que Dios sane lo que tú, con el tiempo, no has podido sanar. Padre, gracias por hacernos entender que no somos los únicos. Gracias por hacernos ver que también hay otras personas que tienen conflictos internos. Y que, Padre amado, no estoy solo. Perdónanos si en algún momento adoptamos la posición de sentir, Señor, de sentirnos mal por nosotros mismos, de sentir la posición o adoptar la posición de pobrecito de mí, y generamos lástima. Señor, tú no nos tienes lástima, otra cosa es la misericordia. Y si caímos en ese error, en ese estado en nuestra mente de que al generar lástima y que digan pobrecito de mí, voy a ser aceptado, eso es un error. Ayúdanos a entender que no está bien. Y que tú nos diste vida, nos diste un diseño, nos has dado identidad. Y que al ser hijos somos amados, aceptados y aprobados. Ayúdanos a ver cada día con más claridad en qué posición nos encontramos. Porque quizás estemos como Ana, sufriendo calladamente, o estemos como Penina tratando de ocultar el vacío y el conflicto que llevamos en nuestro interior, tratando de resaltar frente a los demás, anulando a otros. O quizás estamos como Elcana, que nos sentimos sin saber qué hacer, cargados por la familia, por los hijos, por el hogar, pensando que tenemos la fuerza suficiente y que podemos con todo. Pero por dentro tenemos un conflicto que nos está acabando. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que necesitamos tu ayuda y que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Te ha gustado el devocional hoy? Recuerda que mientras haya vida y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Dale like al devocional de hoy. Sígueme en Instagram. Sígueme, allí me encuentras como Pastor Elías HC. Y quiero extenderte una invitación si estás en Barranquilla o sus alrededores. Visítanos en la carrera 49, número 72148, los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 8, 9:30 y 11 de la mañana. Las puertas de ese lugar están abiertas para que juntos podamos adorar a Dios. Déjame darte un abrazo de bienvenida. Te espero. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos.
únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!